Muy buenas tardes. Durante las últimas 3 décadas, la cultura cívico-política de los mexicanos se ha transformado de manera paulatina. La vitalidad ciudadana y su cultura política debate hoy diversos temas, entre otros derechos humanos, equidad de género, reivindicaciones indígenas y minorías marginadas en contra de la violencia de género o la inseguridad. En este contexto, donde la cultura cívica ciudadana se encuentra en ascenso, irrumpe la exigencia de la profesionalización para el ejercicio ciudadano pleno y consciente. Como parte de nuestra aportación a este ejercicio ciudadano, el Instituto Electoral del Estado de México hoy inicia las actividades del Diplomado Educación para la Democracia, con la impartición de la Conferencia Magistral Democracia y Educación Cívica. Y para presidir este evento nos acompaña el licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. La maestra Natalia Pérez Hernández, consejera electoral de este instituto. El doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. Y el doctor José Fernández Santillán. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales, alumnos de la Universidad Insurgentes, de Univer Milenio y participantes de este diplomado. Para conocer sobre los antecedentes de este evento, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Corona Armenta. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Para el Instituto Electoral del Estado de México es un honor recibir en primer lugar al doctor José Fernández Santillán, distinguido académico y eminente politólogo y filósofo, para impartir la conferencia magistral inaugural del Diplomado Educación para la Democracia. Y es un gusto también recibir a todos ustedes, servidores electorales, autoridades electorales encabezadas por su presidente, público en general y estudiantes de diversas universidades, para dar inicio a esto que parece ser o pretende ser un gran proyecto, el primer diplomado Educación para la Democracia. El Instituto Electoral del Estado de México, como todos saben, además de tener la responsabilidad de organizar bien los procesos electorales, tiene como atribución impulsar la promoción y difusión de la cultura política y democrática. Esta es una atribución legal, de ahí el por qué día a día estemos imaginando las formas de ampliar y de reproducir la cultura política en nuestra entidad. El objetivo de esta actividad será profundizar en los conocimientos sobre la educación para la democracia, la educación cívica, de tal manera que sea posible intervenir en los procesos de educación ciudadana, difusión de la cultura política y democrática y, lo más importante, la promoción de valores democráticos a través del diseño de programas como este y líneas de acción orientadas a diferentes sectores sociales. En otras palabras, lo que se busca es generar promotores de la cultura política democrática para que intervengan en los procesos de construcción de ciudadanía en la entidad. Esto es muy importante porque el diagnóstico que hay sobre el tema en nuestra entidad no es el más favorable. Por ejemplo, el informe Latinobarómetro de 2015 refleja que solo el 19% de los mexicanos está satisfecho con su democracia. Es el último lugar de las 18 naciones encuestadas, muy por debajo de Uruguay con un 70% y México apenas con 19%. El promedio latinoamericano es del 37%, es decir, estamos muy abajo incluso del promedio. Otro dato importante es, por ejemplo, el que da el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. En ese informe se revela que 53% de las personas encuestadas, solo el 53% respondió que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno.
18% opinó que da lo mismo un sistema democrático o uno autoritario, y 23% manifestó que algunas veces es preferible un sistema autoritario. Pero no está ahí lo más grave es que en el Estado de México la cifra es todavía más preocupante. Solo el 48% de encuestados en el Estado de México prefiere a la democracia y 32% prefiere un sistema autoritario. ¿Esto qué significa? Que habrá que trabajar más en los valores democráticos y en la construcción de ciudadanía. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, un grupo de consejeros y consejeras nos hemos reunido, quienes integramos parte de estas comisiones relacionadas con la educación cívica, primero en primero en Querétaro el año pasado y después en Mérida este año, para definir una estrategia de educación cívica de manera conjunta con el INE, y formamos algo que se llama Red Nacional de Educación Cívica. ¿Qué es lo que se pretende? Justamente impulsar acciones como estas a través de las cuales sea posible contribuir a la construcción de ciudadanía. De una ciudadanía que no se limite a cumplir la mayoría de edad y a tener la credencial para votar con fotografía, sino una ciudadanía activa, una ciudadanía que se informe, que se involucre en los asuntos públicos, que participe en los procesos electorales y que se involucre en diversas actividades relacionadas con el mejoramiento de su entorno, de su calidad de vida, entre otras cosas. Por esa razón, es muy satisfactorio para mí, como presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, ser el impulsor, junto con la consejera Natalia Pérez y Saúl Mandujano, que forman parte de esta comisión, así como la maestra Liliana Martínez y el doctor Igor Vivero, este tipo de actividades de las cuales seguramente se obtendrán resultados muy favorables. Con estas acciones, el Instituto Electoral del Estado de México demuestra su compromiso para lograr que la educación cívica impacte en el fortalecimiento de la ciudadanía y la cultura política democrática en el Estado de México. Estamos convencidos que sin esta actividad es difícil consolidar la democracia en nuestro país y en nuestro Estado, y empeñaremos a partir de la inauguración que se haga y de la conferencia magistral de emplear buena parte de nuestra creatividad, iniciativa e ingenio para una feliz conclusión de estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado Pedro Zamudio Godínez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Democracia en el Estado de México. Creo que debo ser cuidadoso para no restarles del valioso tiempo del doctor y de la expectativa que tenemos de escucharlo. Solo me resta agradecer y reconocer el decidido impulso que el doctor Corona y la maestra Natalia le dan a este tipo de actividades. Este es el primer diplomado en la modalidad que estamos, estrenando en esta ocasión, que es un diplomado semipresencial. Lo explicaba el doctor Corona, es un asunto de formación, ¿no? Alguien dice por ahí, escuché recientemente la frase, lo que necesitamos es educación. Para los problemas que tenemos, para las cuestiones ambientales, educación. Para la convivencia ciudadana, educación. Para la inseguridad, educación. Entonces creemos que este es parte de los muchos granos de arena que el Instituto Electoral del Estado de México tiene que aportar y que tiene que sumar a la formación de personas especializadas en estos temas. Nunca van a sobrar especialistas en cada uno de los temas, pero en este en particular creemos que es obligación del Instituto Electoral del Estado de México promover esta formación. Entonces, a las y los participantes en el diplomado les doy la más cordial de las bienvenidas, les deseo mucho éxito en los trabajos del mismo, a quienes nos hacen a favor de acompañarnos en esta conferencia magistral y a quienes nos siguen vía la internet, también les agradecemos mucho la atención que tienen siempre con los eventos del instituto, y insisto, para ser cuidadoso de su tiempo y no robarles más, les pido nos pongamos de pie para la declaración formal de inauguración del evento. Muchas gracias. Hoy, jueves 28 de julio de 2016, siendo las 12:10, damos por formalmente inaugurado el Diplomado Educación para la Democracia 2016. Por su participación y asistencia, muchísimas gracias y mucho éxito. Enhorabuena.
Muchas gracias, licenciado. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Natalia Pérez Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto ver la casa llena. Pues me toca hacer la presentación de nuestro ponente y quiero compartirles que es para mí un verdadero gusto y un honor contar el día de hoy con la presencia del doctor José Fernández Santillán. Bienvenido. Él es un destacado politólogo mexicano, su prestigio es nacional e internacional, es conocido por sus aportes sobre la sociedad civil y la democracia, además de ser discípulo y traductor del filósofo Norberto Bobbio. Nuestro invitado especial es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, imparte cátedra compartiendo sus vastos conocimientos en reconocidas instituciones académicas que cuentan con prestigio a nivel nacional e internacional, como lo son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Harvard, en donde ha impartido cátedra como profesor visitante, al igual que lo ha hecho en la Universidad de Georgetown y en la de Baltimore. También es miembro del Comité Editorial de Ciencia Política del Fondo de Cultura Económica, del Consejo Académico del Archivo General de la Nación y actualmente se desempeña como profesor investigador de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Él ha sido autor de diversos libros, entre los que destaca Despertar de la Sociedad Civil, de la antología que lleva por título Norberto Bobbio, el filósofo y la política. En Italia, junto con otros especialistas en la materia, publicó el libro Los dilemas del socialismo liberal y en España acuñó el término cambio político, incluido en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. De igual forma, ha colaborado en diferentes medios de comunicación con diversos artículos y entrevistas. Quiero destacar que nuestro apreciable conferencista fue uno de los 4 miembros del Comité de Especialistas para el Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015, de donde salió precisamente el documento conocido como Informe País. Ha obtenido diversos premios, como el Premio Nacional de Administración Pública en 1980 y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año de 1990. Considerado Pepe, es un gusto cederte el uso de la palabra para que compartas el día de hoy con nosotros tu experiencia. Y la conferencia magistral es Democracia y Educación Cívica. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Natalia. Y la trato así porque hemos sido amigos por muchos años, incluso antes de que entráramos a la actividad pública, tú como funcionaria, yo como académico, ¿no? Entonces tenemos una larga tradición de amistad. Muchísimas gracias. Y también agradezco las palabras del licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del IEM, muchas gracias, y también el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero del instituto. A ver cómo funciona esto, si no, no hay conferencia. Ahí está. ¿Qué es la democracia? No sabía que íbamos a empezar, pero qué buena noticia, el diplomado Educación para la Democracia. E incluso antes de bueno, ¿qué tenemos en mente nosotros cuando hablamos de democracia? Intuitivamente tenemos
en cuenta partidos políticos, elecciones, campañas electorales, candidatos, pero la cuestión es que no siempre fue así. Vamos a remontarnos un poco o mucho hacia el pasado, no para hacer historia o arqueología, sino para ver en dónde está, como decía Kelsen, la esencia y el valor de la democracia. Y sobre todo si se trata de un diplomado de esta naturaleza en donde lleva por título la palabra democracia, es importante señalar que en la antigua Grecia e incluso en Roma y hasta muy avanzada la Edad Moderna, la democracia no se estudió sola, o sea, únicamente así, como concepto y como forma de gobierno. La encontramos siempre formando parte de la teoría general de las formas de gobierno. Lo que les estoy transmitiendo es lo que a mí me transmitieron mis maestros, especialmente Norberto Bobbio. Y él señalaba, cuidado con estudiar a la democracia solamente por ella sola, explícitamente aislada. Cuidado. No es conveniente comenzar así, porque se pierde todo el sentido de lo que es el gobierno y de las combinaciones que pueden darse respecto de la noción misma de democracia. ¿A qué se referían los clásicos? Los clásicos dijeron que para estudiar el gobierno hay que preguntar dos cosas fundamentales. Uno, ¿quién gobierna? Segundo, ¿cómo gobierna? ¿Quién gobierna? Pueden ser tres las respuestas. Gobierna una persona, gobiernan pocas personas o gobiernan muchas personas. Y si gobiernan bien o gobiernan mal, entonces salen 6 formas de gobierno, en parejas de opuestos, 3 parejas de opuestos. Si gobierna uno bien, es la monarquía. Si gobierna uno mal, es la tiranía. Si gobiernan pocos bien, es la aristocracia. Si gobiernan pocos mal, es la oligarquía. Y aquí vienen los problemas. Porque Aristóteles, por ejemplo, decía, si gobiernan muchos mal, es democracia. La democracia fue considerada una forma mala de gobierno. Si gobiernan muchos bien, se le llamó la politia o politeia. Y aquí comienzan los problemas. ¿Por qué entonces los antiguos consideraron a la democracia una forma mala y nosotros ahora una forma buena? Eso es un asunto que tiene que resolverse, porque si no, entonces las cuestiones están tergiversadas. La respuesta está en cuál es la diferencia entre el buen gobierno y el mal gobierno. La diferencia entre el buen gobierno y el mal gobierno es, primero, si se gobierna con base en la ley o violando la ley. Resulta que la monarquía, la aristocracia y la politeia son formas buenas de gobierno porque se gobierna de acuerdo con la ley. En consecuencia, la tiranía, la oligarquía y la democracia son formas malas de gobierno porque no se gobierna de acuerdo con la ley. Segundo aspecto, otro criterio para decir si son formas buenas o formas malas es si gobiernan para beneficio de todos o de una parte. Entonces, el gobierno de uno, bueno, la monarquía gobierna bien porque gobierna para todos. En cambio, la tiranía es un gobierno
de una sola persona para beneficio de pocos, de él y sus allegados. La aristocracia gobierna bien porque gobierna para todos, porque ejerce el poder para todos. Y la democracia, ahí está el punto, ellos decían, gobierna solo para beneficio de la mayoría. Pues que la mayoría no es el pueblo, sí, pero ¿qué le falta a la mayoría para ser todos? Respetar a la minoría. Ahí está el punto, porque la politia sí incluye a las fuerzas aristocráticas y a las fuerzas monárquicas. Entonces la politia es una combinación entre democracia, aristocracia y monarquía, o por lo menos la combinación de dos formas. Posteriormente, Polibio, un autor nacido en Grecia, emigrado a Roma y que escribió la historia más completa del imperio y de la República y del Imperio Romano, dijo lo siguiente: en vez de llamarla politia, la voy a llamar democracia. Y fue el primero o uno de los primeros que habló bien de la democracia. Y hay una democracia buena y una democracia mala. La democracia mala es el gobierno que solamente es de la mayoría. Mientras que la democracia buena es la democracia que gobierna, sí, con base en el principio de mayoría, pero que respeta a las minorías. Y esto es un mensaje para la modernidad. ¿Por qué? Porque en la modernidad, en nuestra época, han habido gobiernos de mayoría que no por ser de mayoría son democráticos. Simplemente piensen en Hitler, llegó al poder por 90%, pero ¿qué hacía con la minoría? La mandaba a los campos de concentración o a los campos de exterminio, a las cámaras de gases, a los hornos crematorios y cosas espantosas, ¿no? Mussolini, igual, llegó por mayoría, o bueno, a nombre del pueblo italiano, pero no toleraba a las minorías, las perseguía, las masacraba, etc. Stalin no solamente es un problema de la derecha, sino también de la izquierda. Hay una izquierda que no tolera a las minorías y entonces las persigue, las reprime, las excluye. Entonces, el mensaje que viene desde la antigüedad es que la democracia es buena siempre y cuando no pierda el sentido incluyente, o sea, que haya mayorías que respeten a las minorías, pero no solo que convivan separadamente, sino que traten de integrarse. Y uno de los autores, de los grandes autores estudiosos de la democracia, Hans Kelsen generalmente en México es conocido por su teoría jurídica, pero tiene una obra vastísima en torno a la democracia, esencia y valor de la democracia, por ejemplo, o en la teoría general del derecho y del Estado, traducido por Eduardo García Maínez, habla también de la democracia y ampliamente. Entonces, dijo Kelsen, la clave para que haya democracia es el compromiso entre mayoría y minoría, de tal manera que en realidad es el gobierno, la democracia es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluida. Podía ser así. La democracia es el gobierno del consenso que respeta el disenso, o que trata de formar los mayores consensos a través del compromiso, de la negociación. Y el propio Hans Kelsen dijo esto, lo siguiente: lo opuesto de la democracia es la autocracia, el gobierno que se mueve de arriba hacia abajo. En cambio, la democracia se mueve de abajo hacia arriba. ¿Cómo se hace el ordenamiento jurídico? A través, solamente pueden ser dos las opciones: o la imposición de la ley desde arriba, o la creación de la ley desde abajo. Uno se llama autonomía,
que quiere decir, autonomía quiere decir obedecer a las leyes que nosotros nos hemos dado. Eso es fundamental para la democracia. Piensen si los griegos no ejercieron el poder, ni a través de partidos políticos, ni de elecciones, ni de campañas, ni de candidatos, entonces, ¿cuál es el mensaje que nos mandan los griegos de lo que es la esencia y el valor de la democracia? La democracia es el gobierno que se ejerce a través de la palabra. Ese es fundamental. Es el gobierno por discusión. Y ellos lo llamaron, incluso antes de que se conociese como democracia, es un dato histórico bien importante. Antes de que se hablara de la democracia como concepto, ella era conocida como la isegoría. Ise igual, goros, palabra. Isegoría. Es decir, que todos tienen derecho a usar la palabra en el tiempo dispuesto para que ninguno excluya de externar su pensamiento. En cambio, en las autocracias, el único que habla es el dictador, como lo vemos en otros países, y todos los demás callan, son súbditos. El concepto de ciudadanía quiere decir, ante todo, hablar, pero hablar para externar razones, no pasiones, no odios. El pensamiento democrático a través de todas las épocas, lo que ha defendido es el uso de la razón en todos los campos por parte de todas las personas, o mejor dicho, de quienes ascienden al club de los ciudadanos. El concepto de ciudadanía está pegado al de democracia, sí. La cuestión es saber quién es ciudadano. Este es un tema que dejo para un poquito más adelante. En Grecia, quienes se llamaban ciudadanos eran los polites, los miembros de la polis. Una vez llegados al nivel de la igualdad, ellos decidían en primera persona, no a través de representantes, tomaban las decisiones que iban a obedecer todos, tanto en la paz como en la guerra. Esa era la característica de los polites. Cierto, dirían ustedes, pues nada más eran ciertas personas que habían nacido en Grecia, que tenían, que podían probar que tenían ciertos ingresos, etcétera. Pero una vez llegados al club de los iguales, ya nada los movía de ahí. Ese es el mensaje. La igualdad es característica de la ciudadanía. Después, en la época moderna, lo que pasa es que al club de los ciudadanos se fueron incluyendo más personas, es decir, los obreros, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, etcétera, 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 hasta llegar al sufragio universal. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se metieron? ¿Cómo fueron naciendo los partidos políticos, la democracia representativa y las campañas políticas? Porque si lo esencial de la democracia es la discusión, y otro concepto, también es sinónimo de democracia, isonomía, nomos ley, iso igual, igualdad de derechos. Entonces es isegoría e isonomía, son dos conceptos fundamentales y que no han cambiado como mensaje de la antigüedad hacia la modernidad. Igualdad de palabra e igualdad ante la ley. Bueno, la democracia durante siglos se ejerció solamente a través de los mecanismos de democracia directa. No había representantes, no había tampoco partidos políticos. Y entonces la consecuencia era que solo se podía ejercer en pequeñas comunidades. Por eso Rousseau, que nació en Ginebra, podía hablar de la democracia porque él la vio ejercida en su ciudad natal. Rousseau no era francés, era ginebrino. Sin embargo, la mayor influencia que tuvo primeramente fue en Ginebra, en Francia. ¿Por qué? Porque fue ahí donde
escribió, aunque el contrato social se publicó en Bruselas. Bueno, la cuestión es la siguiente, y es el reto que tengo para, como expositor, y irle dando lógica a mis planteamientos. La democracia representativa fue necesaria para poderla ejercer en territorios grandes, de grandes dimensiones. No había de otra más que esa posibilidad. El mecanismo electoral, sin embargo, no fue originalmente democrático, sino aristocrático. ¿Por qué? Porque el mecanismo original con el que se ejerció la democracia fue a través del sorteo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que nosotros somos una asamblea de atenienses, ciudadanos, y entonces somos la asamblea soberana. No importa en quién recaiga el puesto de recaudador de impuestos o de educador o de general de las tropas, porque a fin de cuentas, como nosotros somos los soberanos, van a tener que venir a rendirnos cuentas. Dice, rendición de cuentas, ¿ante quién? Ante el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues la asamblea soberana de los polites. Entonces, el sorteo, que parece un mecanismo arbitrario, no lo es. ¿Por qué? Porque no importa en quién recaiga el puesto, sigue siendo un polites más al que le encargamos ciertas funciones. El mecanismo electoral era utilizado más bien en la ciudad rival de Atenas, que era Esparta. Y en Esparta lo que hacían los aristócratas era elegir a los mejores. Esa es la idea de las elecciones, elegir a las personas que cumplen a cabalidad con ciertos requisitos, entre ellos de ser los mejores de la comunidad. Entonces, caramba, ya me metí en un lío. ¿Cómo le hago para explicar que el mecanismo aristocrático pasó a ser democrático? Las elecciones de suyo son simplemente un instrumento para designar. Pero ¿qué es lo que les da el carácter democrático? A ver, sin quererme meter en problemas, pero el Papa es elegido por el colegio cardenalicio, pero una vez electo, dura ahí hasta que se muere. Eso no es democrático, es un simple mecanismo de elección, y para ellos fue el mejor, y además inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, a nosotros no nos inspira el Espíritu Santo, pero nos tiene que inspirar el espíritu cívico, ¿no?, para elegir a nuestros representantes. El autor que descubrió el mecanismo a través del cual las elecciones podían ser un mecanismo democrático se llama James Harrington, y podía ser el santo patrono de los institutos electorales. ¿No? Sí, en serio. Él pensó que las elecciones, y le atinó, podían ser democráticas. ¿A condición de qué? Es el siguiente mecanismo. La cuestión es que el poder permanezca siempre en el pueblo. Entonces, el pueblo elige en un determinado momento a un partido político. Ojo con esto, a un partido político. Y entonces le da por un cierto periodo la confianza. 3 años, 4 años, 6 años, los que ustedes, pero es por un periodo, ese es el secreto. Al siguiente periodo evalúa si lo hizo bien o lo hizo mal. Si lo hizo mal, lo sustituye por otro partido político para ver si funciona mejor. Si lo hace bien, le refrenda la confianza
Condiciones: paridad de competencia, que no haya desigualdad. Segundo, que haya por lo menos dos opciones entre las cuales elegir, porque si no, de otra manera, por más que votes, no los puedes cambiar. Este es el punto. Que haya primero fuerzas políticas que presenten opciones distintas para que la ciudadanía pueda seleccionar entre quién va a gobernar o no. Por eso Estados Unidos e Inglaterra son perfectamente democráticos, en el sentido de que son por lo menos dos opciones entre las cuales elegir. Y hay otros países en donde hay un montón de partidos políticos, como Francia, como Italia, en donde pues también se ven que son otras las fuerzas políticas interesadas en la competencia electoral. Y ahí, entonces, la democracia pudo transitar hacia la modernidad. Y el primer país en donde eso fue posible, en términos democráticos, como lo estoy planteando, fueron los Estados Unidos. 1789, año de la Revolución Francesa, fue el mismo año en que el presidente Washington estaba tomando posesión. Es la democracia moderna más antigua, por decirlo de alguna manera. Bueno, partidos, elecciones, campañas electorales, candidatos, pero no siempre fue así. La esencia y el valor de la democracia consisten en que son cosas que casi siempre escapan a la percepción de las personas. El diálogo mediante el cual se esgrimen razones, esa es la isegoría, y el predominio de la ley, que es la isonomía. La democracia es, ante todo, una forma de gobierno. A la democracia nunca se le estudió aparte, y esto es lo que debo de subrayar. Siempre se le estudió dentro del conjunto de las formas de gobierno. Fue hasta hace poco tiempo que se le comenzó a estudiar por separado. Ahora se dice que, además de ser una forma de gobierno, también es un sistema de ideas e incluso un gobierno que requiere un cierto sistema económico. No es que la democracia esté ligada a un modelo económico, sino que pueden haber variaciones, pero son variaciones que no resisten todo el arco de las economías. Por ejemplo, una economía planificada, centralmente planificada, en donde solo haya propiedad pública, no ha podido combinarse hasta ahora en la historia con un sistema democrático como lo conocemos. ¿Cuáles son las características de la democracia? La división de poderes, la supremacía de la ley, las garantías individuales, o sea, los derechos humanos. Algunos sistemas democráticos son sistemas centralistas y otros sistemas son federalistas, perfectamente. Italia es un sistema centralista, es una democracia que ha sido amenazada y ha sido cambiada en algunos de sus postulados jurídicos, y ese es un reto para la democracia actual en Italia. Otra es federalista, como los Estados Unidos, como Brasil, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Este cuadro es bien importante y es uno de los cuadros más utilizados por Norberto Bobbio en sus escritos. La democracia es ante todo un sistema de gobierno, desde luego, pero también tiene que compartir ciertas cosas con los otros poderes de los que hay en la sociedad. ¿Cuáles son los otros poderes que hay en la sociedad? El poder ideológico, que son los medios de persuasión, perdón, es con C. El poder económico, que son los medios de producción. Y entonces, dice, son los medios a través de los cuales se ejercen, el poder económico se ejerce a través de los medios de producción, el poder ideológico a través de los medios de persuasión y el poder político a través de los medios de coacción. Bueno, y así se distinguen
los ricos de los pobres, los cultos de los ignorantes, los poderosos de los débiles, y resulta que lo peor para una persona es ser pobre, ignorante y débil, ¿no? Y lo que trataríamos de hacer todos nosotros sería ricos, cultos, poderosos, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. ¿Y qué pasa con el poder económico? Que aquí se pueden distinguir modelos de estados, desde los estados totalitarios, una sola economía, un solo poder ideológico y un solo poder político, hasta los estados liberales. La competencia por el mercado, la competencia por las ideas, la libre competencia por las ideas y la libre competencia por el poder. A lo que me estoy acercando es que la democracia moderna, a diferencia de la democracia antigua, es una democracia liberal. ¿Y qué es el liberalismo? Es bien importante para una educación en la democracia. La democracia contemporánea es necesariamente una democracia liberal en el sentido siguiente. Se dice que la democracia es la teoría y la práctica de la distribución del poder. Busca siempre ampliar los horizontes de igualdad para la mayor parte de la población, incluirlos en el club de la ciudadanía. Mientras que el liberalismo es la teoría y la práctica de la limitación del poder. Son dos cosas distintas. No siempre los liberales y los demócratas fueron amigos. Entre los franceses, por ejemplo, los jacobinos fueron demócratas, mientras que los girondinos fueron liberales. Y unos mandaron a la guillotina, o sea, los jacobinos a los girondinos. Pero después los propios jacobinos se fueron a la guillotina y ellos se mandaron, ¿no? Por ejemplo, Danton le dijo a Robespierre, tú me vas a seguir en la guillotina, y así fue, lo mandaron matar cuando quisieron terminar en la época del terror. Bueno, ¿por qué me refiero a esto? Porque el totalitarismo es opuesto a la democracia, por una parte. Mientras que los modelos económicos que parecen vincularse o relacionarse con la democracia son modelos que puedan tener competencia económica, pero cierta regulación estatal, y lo que sí reclama la democracia es que haya una libre circulación de las ideas, que es un tema típicamente liberal. Es decir, a la democracia la nutre el cultivo de las ideas. Esa es parte de la educación cívica. Y entonces vemos ahí cómo los círculos de esos poderes se pueden combinar. El mundo del dominio, el mundo del trabajo y el mundo de la vida, como los llamó Jürgen Habermas. La política está relacionada con la economía y el mundo ideológico se le llama hoy sociedad civil, a la manera en que Jürgen Habermas Antonio Gramsci y Jürgen Habermas lo entendieron. Esta es la relación virtuosa, por decirlo así, de los poderes sociales. El poder del Estado, el poder del mercado, pero crecientemente el poder de la sociedad civil. Ahí en este último círculo es donde está precisamente la educación cívica. La educación cívica que alimenta a la democracia.
como factor político. Hago un comercial. Recientemente publiqué un ensayo que se llama Isócrates o los orígenes de la educación cívica. Con el permiso de los señores consejeros, se los enviaría a través del maestro Igor Viveros, a quien agradezco la organización del evento y el contacto que hemos tenido, para difundirlo como documento para alimentar precisamente diplomado de educación para la democracia. Pero cuidado que hay también antiesferas. Hay una esfera antipolítica, hay una esfera antieconómica y hay una esfera antisociedad civil. El crimen organizado, por ejemplo. O ideologías que no comulgan con la democracia, ni con el liberalismo. Eso también hay que decirlo. No todas las corrientes de pensamiento son favorables a la democracia. Entre ellas, decididamente, está el marxismo. Entre ellas también está el fascismo, el nazismo, el anarquismo. Son ideas que circulan libremente en México, pero que cuando tocan tierra en alguna organización o en algún grupo, o en la guerrilla, por ejemplo, nosotros hemos tenido grupos violentos, sobre todo de izquierda, y en algunos de derecha, en la época cristera. Pero hemos visto que también a nivel global hay grupos fundamentalistas que están atacando a la democracia de una manera feroz. Tanto así que a nivel global hay gente como Viktor Orbán, presidente de Hungría, que dice, la nuestra es una democracia, pero no es liberal. Ah, caray, entonces, ¿cómo le hacen? Sí, porque los derechos humanos nos importan muy poco en este país. Entonces, ¿cómo se puede hablar de democracia si no se respetan los derechos humanos? Un factor fundamental de la educación cívica es la opinión pública. La esfera pública, la esfera pública a la sociedad civil, en ese espacio también se le llama espacio público o esfera pública. Entonces, las esferas públicas o espacios públicos son los lugares físicos en los que se produce la opinión pública. Me quiero detener en esto. ¿Todavía me queda tiempo? ¿2 minutitos? ¿3 minutitos? ¿Sí? Bueno, vamos. ¿En dónde se puede hacer la discusión pública? ¿Dónde hacían los griegos la discusión? En el ágora, a la luz de todos, viéndose todos. Hoy es necesario ampliar los espacios de discusión y a eso se les llama espacios públicos. La democracia deliberativa, que tiene como base la sociedad civil, depende de la pluralidad de las asociaciones y de las expresiones públicas. Es decir, la democracia es un asunto político, está en las instituciones, está en las leyes, pero también tiene que estar cimentada en una sociedad civil fuerte. ¿Y qué es lo que le da la fuerza a la sociedad civil? La educación. Lo voy a expresar de la siguiente manera. El liberalismo tiene una idea negativa del poder. La democracia tiene una idea buena del poder. Entonces, la libertad liberal se realiza limitando el poder. Por eso el Estado liberal es el Estado limitado. A los liberales no les interesa participar en el poder. A los liberales lo que les interesa es que los dejen hacer sus propias actividades, la libertad de mercado. Pues no puedo estar participando si quiero estar vendiendo, si quiero estar comerciando, si quiero estar produciendo.
Ese es el liberalismo. En cambio, para los demócratas, la libertad se realiza participando en el poder. ¿En qué consiste la educación cívica? En enseñar que hay dos formas de ejercer la libertad. Una, a veces frenando el poder, como está en la Constitución. Los derechos humanos son frenos al abuso del poder. Pero también la educación cívica consiste en enseñar a participar. Decía, liberalismo y democracia fueron antagónicos, pero después terminaron conciliándose. Liberalismo es la limitación del poder. Democracia es la teoría y la práctica de la distribución del poder. Cuando hablamos del poder, me refiero al poder político. Y piensen en las bases, o sea, en la parte de abajo, como la economía. ¿Qué es la sociedad civil? Esa parte de en medio. Porque en la sociedad civil participas, como en la democracia, pero frente al poder, como en el liberalismo. Y entonces, una de las cosas que yo he sugerido públicamente es que los institutos electorales sean institutos electorales y de participación ciudadana, como ya lo son, por ejemplo, el de Tabasco, como lo son el de, ¿cuál? El de Yucatán, me parece que en Jalisco, ¿no? ¿Por qué? Para hacer contacto, para hacer un círculo virtuoso con la sociedad civil. El espacio público, ese espacio de intermedio, aparece como una relación polémica frente a la autoridad pública y frente a la economía privada. Es decir, frente a lo común, la koiné, y frente a lo privado, oikos. El espacio público es el lugar en donde se lleva a cabo la discusión. ¿Cuál es el mecanismo privilegiado de la educación cívica? El diálogo, la palabra, la discusión, la comunicación. Eso es lo que practicó Isócrates y eso es lo que está en mi ensayo. Educación cívica, con esto termino. La educación cívica tiende a realizarse en el ámbito del espacio público, como aprendizaje con los demás mediante el diálogo y la discusión. Desde luego, pueden intervenir constructivamente otros grupos e instituciones e instancias. Precisamente, la educación cívica es lo que fortalece a la democracia. Y uno de los grandes mecanismos de la educación cívica es enseñarlo, los valores de los que se hablaban aquí, los valores de la democracia, ¿cuáles son? Es lo que decía Norberto Bobbio: la tolerancia, la no violencia, el cambio gradual en la sociedad y sobre todo una palabra que parece olvidada. Hablamos de igualdad, libertad, la tercera es la fraternidad. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, doctor Fernández Santillán, por sus aportes. Queda claro que su formación es en filosofía política, ¿verdad? Bien, por aquí tenemos algunas preguntas que me voy a permitir formular. Dice, ¿qué debemos hacer como sociedad para lograr una democracia en México, considerando la forma en que se lleva el gobierno actual? ¿Qué debemos hacer como sociedad para lograr una democracia en México, considerando la forma en que se lleva el gobierno actual?
Es una pregunta de Natán Garduño. Natán, precisamente antes de venir para acá estaba terminando mi artículo periodístico, mi artículo editorial, y decía lo siguiente: es fundamental que nuestra democracia se nutra de la cultura de la legalidad, que la ciudadanía, por ahí el maestro, el doctor Corona, decía, hay un poco apego de la ciudadanía a la democracia. ¿Y es por qué? Quizá porque hay una decepción de la ciudadanía, se esperaba mucho de ella, de la democracia, pero también porque no se la conoce. Estos rasgos que yo he delineado, a veces he encontrado que ni siquiera los llamados analistas o especialistas conocen lo que son las bases fundamentales de la democracia. Y entonces se han confundido con el pensamiento. ¿Por qué? Porque no se toman la molestia de estudiarla y menos de difundirla. La cuestión es que no solamente el Estado se encargue de aplicar la ley o que le pidamos al Estado que aplique la ley, sino que también haya una lealtad ciudadana a la ley. Son los valores cívicos. Quienes presentaron, Natalia presentó mi hoja de vida, mi trayectoria, y he tenido la oportunidad de viajar, de estar en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, y uno dice, ¿por qué estos países son más desarrollados que el mío? No solamente en términos económicos, sino en términos cívicos. Y hay una respuesta muy clara: porque respetan la ley, porque no esperan a que haya una sanción, sino que ellos son leales a la ley. Esto es lo que nos falta. Así, a ver. Bien, voy a hacer un bloque de preguntas, toda vez que están relacionadas. Sí. Y Rodolfo Duarte Contreras pregunta, ¿cómo percibe la democracia actual en México? ¿En realidad se está llevando a cabo? Sí. Aquí está, sí. Muy bien. La democracia establecida en el artículo 3 constitucional Sí. considera la democracia como una forma de vida. ¿Pueden los gobernantes en el mundo globalizado gobernar con eficacia? Ajá. Esta es una pregunta de Ernesto Ceballos. Y finalmente le preguntan, ¿México es verdaderamente democrático? Ay, qué preguntas. Otro día nos vemos para platicar. Mira, en cuanto a la percepción de la democracia, hay muchas mediciones, encuestas, el marketing político que hoy está de moda, pero yo me remito más, como decía Natalia, siendo un filósofo de la política y no un encuestólogo o un numerólogo, ¿no? Más me voy no por la percepción, sino por lo que es la sustancia. Y yo veo que nos faltan varias cosas. Hemos avanzado, sin lugar a dudas. Hoy ya no tenemos un sistema autoritario, sino tenemos un sistema plural. No hay un dominio de un solo partido, sino hay diversos partidos en la competencia. Hay mayor división de poderes, hay un mayor federalismo.
Hay una cultura, y eso sí, de los derechos humanos, y hay una prensa muy crítica y que está sobre los funcionarios públicos, y hay una conciencia de que debemos cambiar en términos de combate a la corrupción. Se acaban de firmar las leyes del Sistema Nacional contra la Corrupción. Eso está bien, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que nos hace falta hacer? Que la democracia se vuelva una práctica social. Una cosa muy sencilla. En la democracia los ciudadanos se tratan con respeto. Pregunto, ¿acaso lo hacemos nosotros? Yo digo que nos falta bastante en ese sentido. Sí, hablamos mal de la corrupción, pero también en cuanto podemos la practicamos. O en cuanto la necesitamos la practicamos. Entonces, es necesario, como decía Bobbio, cambiar la manera de vivir, modificar nuestros hábitos. ¿No? Y también que ahí en lo que es ¿cómo se llama? El informe país dice una cosa que es muy importante. Los mexicanos señalan que en la democracia participan muchos, pero ganan pocos. Eso es importante de resolver, porque es necesario tener un país incluyente, que haya una economía que realmente dé frutos para todos y no nada más para unos cuantos. En el mecanismo en lo que se refiere a la globalización, yo diría que después de la caída del muro de Berlín en 1989, vino una oleada democratizadora hasta 2005, después en 2005 se estabilizó, pero hoy a nivel de la globalización, a nivel global, hay una especie de retroceso. Hay países en los cuales se está reprimiendo, no se está dejando avanzar a los derechos humanos, no se está dejando avanzar a la participación ciudadana, no se está dejando avanzar a las organizaciones civiles, es más, se les persiguen a las organizaciones civiles. En América Latina, hay que decirlo, países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, tienen serios problemas para ejercer la libre prensa, la libre competencia por el poder. Entonces, ya no está tan fácil el panorama como estaba después de la caída del muro de Berlín. México en realidad es una democracia, sí, pero la democracia es un proyecto que tiene que ir construyéndose y perfeccionándose. Gracias, doctor. Por aquí tenemos todavía las tres últimas preguntas y el consejero presidente, doctor licenciado Pedro Zamudio, le pregunta, ¿qué opina de la posibilidad de que la Constitución de la Ciudad de México reduzca la edad para votar a 16 años? Y Mauricio Satiel Montes, en su opinión, ¿qué considera que ha llevado a México a estar por debajo del porcentaje promedio ya mencionado? Lo de los 16 años, no tengo problema en aceptarlo. Sí. Se me hace una iniciativa novedosa. Recuerdo que en Nicaragua precisamente fue uno de los primeros países en donde se bajó la edad de 18 a 16 años y fue por una razón, para darles respuestas a aquellos jóvenes que habían participado en la revolución sandinista.
Si podías comandar una columna, podías votar, efectivamente. En México no hemos tenido una segunda revolución mexicana, y espero que no la tengamos, pero pues, hablando de esa franja, ustedes saben mejor que yo, como consejeros, que de 18 años para arriba están los registros ciudadanos. También hay registros infantiles, pero queda una franja, y esto me lo dijeron las gentes del IFE, entre los 12 y 18 años, que no sabemos de esa población, no hay registro de esa población, no lo tenemos contemplado hasta que haya un registro ciudadano, o no un registro ciudadano, sino un registro poblacional, ¿no? Entonces, si bajamos a 16 años, pues vamos a contemplar más población, pero ¿qué hay de aquellas gentes en esa otra franja que sigue como una franja gris? No sabemos qué pasa en términos electorales. Y la otra cuestión es que, en su opinión, ¿dónde? Por debajo del porcentaje promedio. Bueno, ¿qué es lo que ha llevado a México a ese porcentaje? La falta de educación, sin lugar a dudas. La falta de educación, 1, la falta de oportunidades, 2, la falta de empleo, 3, la falta de educación, sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que es necesario que los partidos políticos también presenten proyectos o refuercen sus proyectos o sus ofertas políticas, ¿no? Que tengan sí la atención en el marco y en la competencia electoral, pero que también pongan atención en sus programas, en sus principios, en la parte ideológica y en la parte de propuestas económicas. Eso sería. Gracias. Bien, tenemos la última de las preguntas y se refiere a candidaturas independientes. Dice, respecto de la figura de candidatos independientes, son personas que no tienen el favor de la cúpula de su partido político y se postulan como independientes con el apoyo de su capital político, con lo que la independencia es una falacia. ¿Qué solución propondría usted? Bueno, esta pregunta me permite ampliar lo que decía del sistema de representación y de los partidos políticos. Es decir, si James Harrington dijo, a un partido político le damos la confianza y el tiempo para que gobierne bien, y dentro de 4 años lo vamos a valorar de tal manera que le damos el voto aprobatorio o reprobatorio, ¿no? ¿Por qué? Le dan el voto aprobatorio, continúa, le dan el voto reprobatorio, entonces tiene todavía un periodo para rehacerse, para recapacitar y para trabajar en una nueva propuesta. Eso no sucede con los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque si gobiernan mal, pues los retiramos. Bueno, ¿y qué? ¿Va a haber reelección o qué va a haber? Porque no son partidos políticos, no hay la misma continuidad ni el mismo rasero que con los partidos políticos. Por eso Norberto Bobbio decía que son más importantes los partidos que los candidatos, y por eso él era favorable al sistema de representación proporcional, no al sistema de mayoría o de colegio uninominal, porque los partidos políticos tienen que presentar programas y después candidatos, y no al revés. Este también es una consecuencia, y era favorable al sistema parlamentario y no al sistema presidencial. O sea, había toda una consecuencia detrás de su pensamiento, igual que el de Hans Kelsen. Muchas gracias, doctor, por haber dado puntual respuesta a cada una de las preguntas formuladas en este foro. Adelante, por favor. Para continuar, procederemos a la entrega del reconocimiento por su participación al doctor José Fernández Santillán por parte del licenciado Pedro Zamudio Godínez. Permitir tomar el micrófono para leerlo es un reconocimiento muy sencillo, pero muy significativo, doctor, y muy sincero.
El Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Fernández Santillán por dictar la conferencia magistral Democracia y Educación Cívica en el marco del diplomado Educación para la Democracia. Si le pudiera añadir, le diría para abrir boca y qué bueno que nos dejó con ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor. Lo aprecio mucho. Y también le hacemos entrega de un obsequio por parte del doctor Gabriel Corona Armenta. Para finalizar este evento, agradecemos su asistencia. Muchas gracias, buenas tardes.